Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Mi nombre es Carmele Pérez y soy la directora de Educación Permanente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea. Y estoy aquí para presentaros este webinar que se titula El perfil de salida del alumnado como clave del cambio educativo y que se basará en la experiencia de Mondragón Universitatea y Reimagine Educación. Para hablaros de esa experiencia tenemos aquí a Xavier Aragay y Nagore Ipiña, a los que estáis viendo en la pantalla. Xavier Aragay es consultor internacional en innovación y transformación de las instituciones educativas y tiene más de 35 años de experiencia en liderazgo, dirección y gestión del cambio en universidades, escuelas y redes de escuelas. Si hablamos de su trayectoria profesional, os puedo contar que fue adjunto al gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1990 a 1994 y fue también fundador de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, donde ejerció como director gerente durante 11 años. De 2008 a 2016 fue director general de la Fundación Jesuitas Educación, donde diseñó y lideró el proyecto de transformación educativa Horizonte 2020. Inspirado en ese proceso de transformación, publicó un libro que por lo menos en nuestra facultad, hemos leído muchos y muchas. El libro se titula Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela. Y en 2017 fundó la consultora Reimagine Educación, que diseña, acompaña y da apoyo a equipos de escuelas, redes de escuelas, ministerios de educación y universidades a nivel nacional e internacional que quieren realizar innovaciones avanzadas y disruptivas de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Han creado para ello, para acompañar en esos procesos de transformación, han creado una metodología propia llamada Riedusis, que pone a la persona en el centro del proceso de transformación. Actualmente es el presidente de Reimagine Educación. Por su parte, Nagore Ipiña es doctora en Humanidades y Educación en Organizaciones del Futuro por Mondragón Universitatea y anteriormente licenciada en Comunicación Audiovisual. Ha sido coordinadora de los grados de Educación Infantil y Primaria en la modalidad semipresencial, directora de Investigación y Transferencia de la Facultad, miembro del equipo directivo y coordinadora de Colaborategia, que es el laboratorio en digitalización avanzada en educación. En cuanto a su actividad investigadora, actualmente sus áreas de investigación se centran en el plurilingüismo, la innovación educativa, la digitalización de la educación y la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años ha participado en 10 proyectos financiados por diversas entidades nacionales y europeas. Ha publicado varios artículos, capítulos de libros y libros en revistas y editoriales internacionales. Y ha realizado más de 30 contribuciones en congresos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es coautora del libro que explica el proceso y el modelo de innovación y transformación que ha llevado a cabo nuestra facultad. Xavier y Nagore nos explicarán un poco cuál ha sido nuestra experiencia conjunta, de alguna manera, porque hemos trabajado de forma conjunta en ese proceso. Y con esta presentación, pues os cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por organizar el webinar, por esta presentación. Y yo pido excusas porque estos minutos de retraso que llevamos, de hecho, han sido culpa mía. Porque, como ha dicho la presentadora, estamos trabajando con muchas instituciones y en estos momentos estoy en Lisboa, en Portugal. Y gracias a un WhatsApp que me ha mandado Nagore, me he dado cuenta que aquí era una hora antes, porque yo estaba con el tiempo de España, de Barcelona. En todo caso, pido excusas y vamos ahora ya directamente. Fijaros, ¿por qué creemos que es importante el perfil de salida, ¿no? El perfil de salida es muy importante porque, fijaros esta frase que os estoy compartiendo, hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Esto es lo que nos pasó hace 2 años y pico cuando nos encerraron a todos y entramos ya directamente en el siglo XXI. Claro,
la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, todos los cambios geoestratégicos que están sucediendo en el mundo nos indican que hemos entrado directamente en una década muy compleja. En una década, 2020-2030 del siglo XXI, en el que va a haber muchos cambios. Por tanto, fijaros, hemos cambiado de época. Esto yo creo que no hay ninguna duda y a todos nos inquieta un poco. De hecho, vivimos en un mundo en el que todo se acelera. Por tanto, un poco la idea es aceleremos también el cambio educativo, la transformación, ¿no? Pero ahí es donde nos parece que debe de haber un cambio muy profundo en la mirada hacia la educación. Si bien venimos de un siglo XX en el que, digamos que parecía que el objetivo principal de la educación era transmitir conocimientos y asegurar el aprendizaje de estos conocimientos, ahora parece que se abre paso una mirada a la educación en la que evidentemente hay que aprender, pero hay que aprender de otra forma, de una forma que la persona esté en el centro, la persona del alumno, que el alumno se pueda conocer, que el alumno crezca humanamente y en el descubrimiento y la visión de su proyecto vital. Porque en ese sentido nos parece que estamos ante la mayor transformación educativa del siglo, si la sabemos aprovechar. Y ahí es donde ponernos de acuerdo como institución educativa en qué perfil de salida queremos asegurar para nuestros alumnos, qué perfil en cuanto a desarrollo humano, que quiere decir al final qué tipo de persona nos gustaría invitar, provocar que nuestro alumno sea, nos parece la herramienta, la palanca de cambio más importante. Porque, fijaros, sí, aprender contenidos es importante, la forma como se aprenden cada vez está más claro que es la que conforma la persona que está en nuestras escuelas, en nuestras ikastolas, incluso en nuestras universidades durante muchos años. Por tanto, el planteamiento, el trabajo en torno al perfil de salida es probablemente una de las cosas más importantes que podemos hacer. Luego, lógicamente, tendremos que trabajar qué modelo educativo queremos rehacer, replantear, reconstruir para asegurar este perfil de salida. Y después, obviamente, nuestra capacidad educativa, nuestras experiencias de innovación, nuestra capacidad tecnológica, tendremos que ponerla al servicio de este nuevo modelo educativo que ha de conseguir este perfil de egreso, ¿no? Por eso insistimos tanto, porque al final muchos hablamos y muchas personas hablan de que nuestros alumnos han de ser más creativos, han de conocerse, han de ser más cooperativos, han de ser críticos, analíticos. Pero claro, el problema es que a lo mejor en estos momentos, si no hacemos un trabajo previo, cada docente, cada profesor, cada profesora de nuestra institución puede entender estas palabras de forma distinta. Por tanto, hacer un debate, tener herramientas para construir este perfil, digamos, coincidente, convergente de nuestra institución, nos parece que puede ser, digamos, la palanca de cambio más importante para adentrarnos en un proceso de transformación y cambio que se va a alargar durante un tiempo, porque van a ser muchas las cosas que deberemos cambiar, que deberemos flexibilizar, van a ser muchas las miradas, van a ser muchas las metodologías que tendremos que activar, pero siempre, para no perder el foco, enfocados en el perfil de egreso que hayamos trabajado, que hayamos consensuado. Creo, Carmele, que esto como primera intervención, ya para dar paso a que Nagore también nos comparta su mirada. Bueno, pues muchas gracias, Xavier, y muchas gracias, Carmele, y a todas y todos los que estáis escuchando este webinar. Desde lo que ha dicho Xavier, me gustaría repetir, recalcar o reforzar
dos ideas que para nosotras han sido clave en este proceso, que todavía estamos llevando a cabo y que tenemos que seguir desarrollando y mejorando. Pero la primera sería, y ha mencionado Xavier alguna de las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de educación, hablamos de la manera en la que nos posicionamos delante del mundo, de la manera que dialogamos, no solo ahora, sino también en el futuro, y por lo tanto del impacto que tenemos en todo nuestro alumnado. Por eso es importante, y lo que decía Xavier, aprender y mirar de maneras diferentes y definir el perfil de persona que queremos que todo nuestro alumnado vaya desarrollando poco a poco, obviamente, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solo en esa etapa obligatoria, sino nosotros como universidad también tenemos una gran labor a realizar en ese proceso, ¿verdad? Pero para eso es verdad que es importante acompañar en esos procesos y es importante que nosotros y nosotras miremos a la educación de diferente manera y nos miremos a nosotras mismas, ¿verdad? Xavier mencionaba que buscamos que el alumnado sea creativo, que sea transformador, que sea cooperativo, pero es importante también reconocer nosotros y nosotras como docentes, como acompañantes de ese camino, que tenemos que también, trabajar de esa manera para que también seamos ejemplo, que hagamos ese modelaje de esos procesos, ¿verdad? Y para eso es importante que nos apropiemos de esos modelos educativos que tenemos. Y para apropiarnos, y lo mencionaba Xavier, también apuntaba ciertas ideas, es importante que vayamos construyendo ese modelo educativo compartido que queremos que toda nuestra institución sea capaz de desarrollar poco a poco. Y es verdad que es un trabajo constante, que necesita de motivación colectiva, no solo de motivación individual, y que necesita esos liderazgos que tenemos que ir trabajando y que por eso nosotras, como Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tenemos una responsabilidad muy grande en desarrollar. Es decir, nosotras tenemos la oportunidad de trabajar con esos futuros docentes que estarán en las escuelas y que podrán promover este tipo de cambios y este tipo de procesos de transformación, porque es lo que al final, nosotras también queremos suscitar, ¿verdad? Queremos aportar ese granito de arena a todas las instituciones educativas y para eso tenemos un elemento que es clave y que es la formación de los futuros docentes. En este sentido, luego ahondaremos más en ello, pero contaremos y hemos trabajado junto con Xavier y su equipo en el proceso de cómo hemos ido definiendo nosotras desde la facultad y desde la universidad el tipo de persona que queremos que salga de todas nuestras facultades y hemos ido, junto con las funciones profesionales, porque en nuestro caso como facultad es importante tener en cuenta también esas funciones profesionales, cómo hemos ido, acompasando esos procesos, utilizando qué tipos de metodologías y diseñando esos procesos de mejora continua también que siempre hay que ir realizando, ¿verdad? En ese sentido, recalcar la importancia de la apropiación de, el tipo de persona, el modelo de persona que queremos que nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros colegios vayan desarrollando, la importancia de dar sentido a ese perfil, porque es importante que le demos sentido no solo ahora, sino también para un futuro y tener en cuenta la importancia de que esa motivación del cambio, de la transformación, no solo de la innovación, sino de la transformación, sea una transformación colectiva y consciente de todas y todos, ¿verdad? No voy a, solo decir que, y un poco también resume, ¿no?, lo que hemos dicho anteriormente, que para nosotros, pues una apuesta muy importante, porque realmente creemos en ello, es desarrollar un modelo educativo que ayude a las personas a desarrollarse a través de esa acción, pero obviamente pues necesitamos recursos para estar conectados con el mundo que queremos conocer y que queremos decidir cómo queremos formar parte de él o tomar parte. Por eso anteriormente también decía la importancia de la educación para trabajar en ese modo de habitar el mundo y de estar en diálogo con el mundo, no solo ahora, sino en un futuro.
Entonces, Carmele, si te parece bien, seguimos con las preguntas que seguro que nos dan más juego. Sí, un poco tomando como referencia lo que acabas de decir, ¿no? Del diálogo, pues nosotros también vamos a plantear el diálogo aquí, ¿verdad? Un poco para ir profundizando en algunas de las ideas que habéis perfilado, ¿no? Un poco para que cada uno de vosotros pues, nos dé un poco más, unas cuantas pistas más, ¿verdad? A mí me gustaría que definiéramos un poco mejor de qué estamos hablando cuando hablamos del perfil de salida del alumnado, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de definir ese perfil? Bueno, tiene varias. La primera ya lo hemos comentado, es crear una mirada convergente, una mirada que el conjunto de profesionales, profesores y profesoras que trabajan, sea en una universidad, en una ikastola, en una institución educativa, sea el mismo. Yo mismo he citado que a veces por persona crítica podemos entender cosas distintas. Entonces, si nosotros queremos ayudar a nuestros alumnos después de estar en la ikastola, por ejemplo, pues 10 años, 12 años o 15 años, es muy importante que todos tengamos esta misma mirada hacia lo que significa ser una persona crítica. Y en segundo lugar, antes yo citaba también que ahora ya sabemos que tan importante es cómo se aprende como qué se aprende. Y lo que se aprende debe de enfocarse a ayudar a que la persona se construya. Y, por tanto, las personas debemos fomentar con ambientes, con experiencias, con propuestas que se vayan construyendo libremente de esta forma, es decir, cooperativa, crítica, analítica e imaginativa. Al final, la raíz etimológica de la palabra aprender significa hacerse lo suyo. Por tanto, es ayudar a construir. De ahí que sea tan importante esto. Sí, para mí le añadiría, estoy de acuerdo con lo que dice Xavier, pero también creo que como instituciones tenemos una responsabilidad, ¿no? en ese perfil de salida, ¿no? en esa visión a largo plazo. En ese sentido, creo que es importante acordar los significados, ¿no? Bueno, estar de acuerdo en qué significa ser persona crítica, ponía el ejemplo Xavier, pero para eso hay que debatir mucho, hay que hablar mucho de las diferentes miradas que puede haber dentro de esa mirada crítica, ¿no? O de ese perfil de crítico. Y creo que eso nos ayuda a nosotros también a ir identificando cuáles son, bueno, pues los contextos que podemos ir diseñando para crear esos ambientes que ayuden a desarrollar esos perfiles. Creo que nos toca también pensar, cuando estamos pensando en el perfil de salida, en qué tipo de arquitecturas, y no estoy hablando de físicas, sino otro tipo de arquitecturas que podemos ir creando para ayudar a desarrollar a todos nuestras alumnas y nuestros alumnos en esa construcción de la persona. En esa construcción de la persona que sea profunda, que no sea superficial, y eso requiere tiempo. Requiere tiempo para pensar porque tenemos en nuestras manos, ¿no? Personas, y eso siempre es delicado y siempre tenemos que andar con cuidado y requiere tiempo para construir esos contextos, que sean contextos muy seguros, porque cuando hablamos de desarrollo de personas también tenemos que tener en cuenta que en el perfil de salida encontramos o podemos definir aspectos que tienen que ver con la mirada hacia el mundo, no solo actitudinales o comportamientos, sino también marcos mentales, ¿no? Hablábamos de marcos mentales, de cómo estos alumnos y estas alumnas van a entender el mundo. Entonces, eso es una cosa muy delicada que necesita su tiempo. Necesita su tiempo para definir, necesita su tiempo para diseñar, necesita su tiempo para desarrollar y necesita su tiempo para, voy a utilizar la palabra investigar, que puede ser una palabra que podemos utilizar, pero también para observar lo que pasa. Creo que una vez hemos definido el perfil de salida,
hemos decidido qué contextos pueden ayudar a ese desarrollo, hemos empezado a aplicar esos contextos, también tenemos que analizar y ser conscientes y no olvidarnos de seguir analizando esos contextos y, de cierta manera, también identificar cómo podemos ajustarnos a las necesidades de cada una y de cada uno de los alumnos. Entonces, para eso sí que una vez hemos decidido el perfil de salida, necesitamos saber también cómo ir midiendo ese desarrollo o cómo ir recogiendo evidencias, dicho de otra manera, ese desarrollo que cada una y cada uno de los alumnos y alumnas está haciendo durante este camino, ¿no? No sé si, Javier, igual si quieres añadir algo. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo solamente añadiría que, por tanto, además de recoger las evidencias individuales y cambiar los procesos de evaluación, también va a ser importante evaluar si los cambios que vamos introduciendo nos acercan a este perfil. En un proceso de mejora continua que las instituciones educativas ya hemos de incorporar, no sujetos a las modas que también hay en el mundo de la educación, sino sujeto a nuestro perfil, nuestra capacidad de innovación, las experiencias que estamos haciendo, ¿no? Entonces, evaluar si los diseños son los que estamos llevando a la práctica y si esta práctica está impactando en el perfil del alumno, esto va a ser muy importante, y ahí también hay un punto de encuentro entre las facultades de educación y las escuelas en estos procesos de transformación y cambio, ¿no? Sí, y en ese sentido añadir solo un matiz, creo que con lo último que ha dicho Xavier, ¿verdad? Para nosotras es importante que primero lo hagamos nosotras para que luego podamos ayudar o podamos acompañar o ser cómplices, dicho de otra manera, de las escuelas. Obviamente, no, lo mismo que hemos dicho antes con las alumnas y los alumnos, hemos desarrollado un perfil de salida para ellos. ¿Cuál es el espejo, ¿no? Si nos miramos nosotras como docentes en ese espejo. En este caso, para mí es lo mismo, ¿no? Una facultad de educación tiene que, bueno, pues probar esos procesos para poder acompañar a otras instituciones que tengan ganas y que estén motivadas para realizar esa transformación. Muy bien. Estáis hablando todo el tiempo de la persona, ¿no? De lo importante que es la persona, y estamos poniendo en el centro del proceso de transformación a las personas, ¿no? ¿Qué significa eso para vosotros? ¿Qué es poner a la persona en el centro, ¿no? Y eso qué conlleva, qué conlleva para hacer ese proceso, para acompañar ese proceso. Mira, empiezas tú Nagore, ahora y después sigo yo. Sí. Poner a la persona en el centro significa dar prioridad a la persona. Las cosas están cambiando, ha apuntado Xavier al principio algunas indicaciones de cómo van cambiando los procesos educativos, de cómo va cambiando la educación, de cómo van cambiando los centros, de cómo va cambiando el mundo, ¿no? De cómo se acelera. En esos cambios, poner a la persona en el centro significa dar prioridad. Es decir, hasta ahora muchas veces hemos priorizado, no todo el mundo, y siempre hay excepciones, y hay gente, ¿no?, que lo tenía o siempre lo ha tenido muy claro, pero hemos priorizado el currículum. Si nosotros hacemos un dibujo, ¿no?, de muchas instituciones, el currículum ha estado en el centro y alrededor del currículum hemos encontrado, bueno, pues recursos, hemos encontrado arquitectura, hemos encontrado alumnado, hemos encontrado comunidad, hemos encontrado, ¿no?, diferentes aspectos. El poner a la persona en el centro significa cambiar todo el ecosistema que en algunos centros había y poner al alumnado en la mitad de todos los procesos. Y cuando decimos persona, algunas veces significa alumnado, pero muchas veces significa también comunidad y cada vez más. Y creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo lo que diseñamos en todos los procesos educativos
no está o no es dependiente del currículum, obviamente está ahí, las funciones profesionales están ahí, los módulos están ahí, pero lo que está en el centro es la persona. El objetivo es que esa persona y esas personas, esa comunidad, ese conjunto, ese equipo, vaya desarrollándose durante el tiempo que está con nosotras. Y eso significa mover, significa movernos y significa moverles, ¿no? Entonces, en ese movimiento, en ese baile, hay cambios en el ecosistema. Entonces, poner a la persona o priorizar a la persona supone dedicarle tiempo y recursos a la persona. Que todo lo que diseñamos, que esas arquitecturas estén pensadas para el desarrollo de esa persona, que irá acompañada del currículum, obviamente, y que irá acompañada, en nuestro caso, de las funciones profesionales que tenemos como objetivo. Pero el centro siempre estará en la persona, siempre pivotará alrededor de la persona y no será la persona o las personas o el equipo o la comunidad la que vaya pivotando por el currículum. Entonces, esto todo impacta en el desarrollo de esa persona, pero impacta en las instituciones, impacta en la mirada que tenemos hacia la educación, impacta en todos los recursos que ponemos, impacta en las relaciones que tenemos entre nosotras, que tenemos con el alumnado, que tenemos con la comunidad, porque al poner la persona en el centro estamos priorizando esa persona y esas personas que ponemos en el centro, ¿no? Entonces supone cambio de mirada y supone cambio de estructuras en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo igual muy fácil también para visualizarlo. Nosotros si hacemos, por ejemplo, un cambio arquitectónico, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Al desarrollo de la persona y los contextos que necesitamos para ello? ¿O a unas metodologías específicas que pueden ayudar a ese desarrollo o no? Si ponemos a la persona en el centro, la respuesta es clara, ¿no? Es la primera. Entonces, en ese sentido, yo creo que poner a la persona en el centro es un paso que hay que dar de manera consciente y de manera coherente. O sea, me parece importante, bueno, antes mencionabas, ¿no? Evaluar para ver cómo, creo que esa coherencia la tenemos que mantener desde que tomamos la decisión, nos motivamos para esa transformación hasta que vamos desarrollándola, evaluándola y vamos dando pasos en ese sentido, ¿no? Y ahí es importante que también cuando decimos persona o personas, decimos comunidad. Y sé que lo estoy repitiendo mucho, pero creo que es importante que no individualicemos solo, sino que también, ¿no?, la colectivicemos a esa persona. Porque como grupo, ¿no?, también, o como comunidad, cómo nos vamos desarrollando. Y creo que es otro plano también importante que tenemos que tener en cuenta. El micrófono, Xavier. No, decía, ahora sí, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Para no alargar más esta pregunta, yo solamente para acabar de comprender, la pregunta que nos deberíamos hacer es, en cada caso, en cada institución, de verdad, ¿quién está en el centro del proceso de enseñar y aprender? Porque esta pregunta es muy interesante. Esto de poner el alumno en el centro no puede ser un eslogan, porque a veces es edumarketing, pero luego ves que las prácticas cotidianas no han cambiado. Hay que hacer un cambio en profundidad. Pero la pregunta es, hoy en el proceso de enseñar y aprender que tenemos, ¿quién está en el centro? Y muchas veces, no digo siempre, es el currículum el que está en el centro, porque nos hemos vuelto obsesivo-curriculares. Que si aprenden, que si examen, que si las notas, que si... Incluso hay a veces algunos profesores o profesoras que utilizan la palabra es que no me aprenden. Y yo les digo, bueno, es que no han de aprenderte a ti, han de aprender ellos, digamos, ¿no? Entonces, claro, seguramente a quien hay que sacar del centro, de verdad, es al currículum y ponerlo en su sitio, que es importante, pero no deja de ser una herramienta para construir la persona que invitamos a ser. Muy bien. Y estamos hablando de definir el perfil del alumnado y de transformación de las instituciones educativas, ¿verdad? En vuestra opinión, ¿cómo ayuda lo uno al otro?
Es decir, cómo nos ayuda la definición del perfil del alumnado a la hora de transformar. Xavier, seguramente tú eso lo vivirás desde la perspectiva del acompañamiento, ¿verdad? Y en WESI se ha hecho ese proceso, ¿verdad? Entonces, a cada uno desde el lado que os toca. ¿Cómo veis? ¿En qué ayuda? ¿Cómo influye? Yo creo que al final, cuando trabajas a fondo el perfil de salida al que tú invitas a tus alumnos, esto también mueve las personas, ¿no? El conjunto de profesores y profesoras de una institución trabajando estos elementos se mueven ellos, porque claro, al final es un espejo esto. Y ya sabéis que lo que no se contiene no se transmite, por tanto, también es una manera de ir trabajando qué perfil desearíamos que nuestros docentes tengan. Porque al final el proceso de transformación empieza por cada uno y cada una. Porque a veces hablamos, es que la institución tiene que transformarse. Yo digo, bueno, ¿y cada uno de ustedes está dispuesto a transformarse, a poner en crisis a veces ciertas creencias, a cambiar ciertas miradas, a ciertas prácticas? Porque al final la transformación es una invitación a esto, es una invitación individual y colectiva, como personas y como equipos, a hacer un viaje, a hacer un camino de transformación y cambio. Y en ese camino trabajar el perfil es una de las primeras herramientas, luego van a venir más, ¿no? Y esta herramienta nos mueve, nos conmueve, nos puede mover del lugar donde estamos y, por tanto, es un buen inicio de este camino de cambio. Al final, la transformación de las personas lleva a la transformación de las instituciones educativas centradas en el perfil humano, personal de los alumnos para transformar el proceso de enseñar y aprender. Sí. Vale, yo ejemplifico un poco lo que ha dicho Xavier, de cómo lo hicimos nosotras, ¿sí? En nuestro caso, y acompañadas por Reimagine Education Lab, lo que hicimos es primeramente responder a esa pregunta, ¿no?, que al principio comentábamos. ¿Qué modelo de persona queremos que salga de nuestra institución? Obviamente, para eso hay que hacer un análisis, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué situación estamos? ¿Qué mundo queremos diseñar? Y cuáles son las tendencias, ¿no?, que puede haber en el futuro. En ese sentido, una vez hecho ese análisis, definimos, ¿no?, en grandes bloques cuáles eran esas características, esos atributos personales que queríamos que todas nuestras alumnas y alumnos desarrollasen durante esos 4 años que estaban con nosotras o que están con nosotras, que tampoco no es mucho tiempo, pero sí con esa necesidad también de dar sentido, ¿no?, a lo que haces y al tipo de persona que quieres ayudar a construir. Una vez definimos, bueno, las características o los atributos personales que algunos se han mencionado y obviamente no son muy originales hoy en día, ¿no?, porque todos creo que estamos yendo por líneas parecidas, pero sí queríamos que todo nuestro alumnado fuera un alumnado creativo y transformador, que aportara, ¿verdad?, a la escuela y a la sociedad desde esa creatividad y esas ganas de transformar. Obviamente que fuera un perfil cooperativo, que fuera un perfil orientado hacia la justicia social, que fuera un perfil, en nuestro caso también muy importante, enraizado en su contexto, que fuera un perfil comprometido, no solo con la profesión, sino también y primeramente consigo misma. Y así fuimos definiendo cuáles eran o cuáles son las características que queremos que todo nuestro alumnado vaya desarrollando. A partir de eso, obviamente, definir, ¿no?, esas características no es fácil, pero en la definición siempre ayuda a acotar, ¿no?, en fases, vamos a llamarle, ¿no? Esas fases, y antes hemos apuntado, ¿no?, algunas de ellas, pueden ser una fase de comportamientos, puede ser una fase de aprendizajes y también puede ser una fase de marcos mentales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotras hicimos fue identificar para cada atributo esos 3 bloques. Si hablamos de creativa y transformadora,
¿Eso qué significa en términos de conducta? ¿Eso qué significa en términos de aprendizajes y qué significa en términos de marcos mentales? Es decir, de no entender el mundo si no es desde esa perspectiva, ¿verdad? En el caso de cooperativo, por ejemplo, una cosa es trabajar conjuntamente con unos, otra cosa es entender que esa es la manera de hacer y otra cosa es no concebir el trabajo en un futuro sin esa mirada cooperativa, ¿sí? Entonces, bueno, ir poco a poco definiendo con todos ellos, con todas esas características, bueno, pues el marco en el que nos movíamos. Obviamente, en el caso de las escuelas está el currículum, en nuestro caso están, por ejemplo, las funciones curriculares que también luego se articulan, ¿no? O funciones profesionales que se articulan en módulos, materias o diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo esas características las podemos aunar con esa malla curricular que nosotras tenemos y ir decidiendo, ir formando poco a poco y diseñando esos módulos. Pero obviamente para eso también hacen falta unos elementos que nos ayuden a desarrollar esas características que hemos mencionado. Es decir, yo no puedo decir que quiero que todo nuestro alumnado sea un alumnado cooperativo si no le doy espacios para trabajar en eso o si no le doy elementos que realmente ayuden a desarrollar eso o incluso en algunos casos aceleren, ¿verdad? Entonces, identificamos qué elementos curriculares nos podían ayudar a desarrollar esas características dentro de esa malla curricular y fuimos cruzando, vamos a decir, los elementos, los módulos y esos rasgos personales o esas características. Y conformar así, bueno, todo vamos a llamarle el plan de estudios, pero obviamente teniendo en cuenta que tenía que ser también gradual, que no todos los elementos funcionan siempre, por ejemplo, sí, y ayudándonos de la investigación, obviamente, porque, por ejemplo, tenemos que identificar cuáles son las prácticas que más impactan en ciertos rasgos personales para realmente poder aprovechar esa potencialidad de esos contextos, ¿no? Si nosotras decimos que queremos que nuestro alumnado tenga una mirada global, seguramente el estar trabajando con la comunidad, con las escuelas y tener una experiencia, por ejemplo, internacional puede ayudar mucho más o puede acelerar el desarrollo de eso. Pero obviamente esos desarrollos hay que cristalizarlos y hace falta una tutorización, tanto individual como grupal, ¿no? Que la tutorización, por ejemplo, es otro de los elementos que nosotras identificamos como clave en ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, una vez conformado eso, hay que ir diseñando esos módulos, en nuestro caso, interdisciplinares que ayuden también a incluir, ¿no? Todos esos aspectos que hemos mencionado. Y también realizar pruebas. Obviamente, al principio tenemos que aprender todas y todos. Entonces, realizar esos prototipos o esos comienzos, no cambiar todo el plan de estudios de un día para otro, sino ir poco a poco para ir ajustando, para ir evaluando, como ha dicho antes Xavier, para ver cómo podemos mejorar todo eso que hacemos, ¿no? Ayudados de la evaluación o una evaluación de proceso, ¿no? Mientras estamos en el proceso, vamos a mirar cómo estamos, qué es lo que hemos diseñado, qué es lo que hemos puesto en práctica, por qué, si hemos cambiado algo, por qué hemos cambiado, cuál ha sido el impacto. Y en eso yo daría especial importancia a la recogida de voces del alumnado que está siendo, ¿no? Sujeto activo de esos procesos, ¿no? O sea, cómo están viviendo eso, qué es lo que perciben, porque nosotras podemos creer, ¿no? Que estamos ofreciendo un contexto que ayuda a ello, pero si realmente eso no se percibe y no se cristaliza en aprendizajes ni ningún impacto en su aprendizaje y en su desarrollo, tendremos que mejorarlo o tendremos que cambiarlo, ¿no? Entonces, hemos ido poco a poco conformando todo, lo he contado bastante simple, es todo mucho más complejo que eso y eso necesita, bueno, de procesos estructurados. Eso también me gustaría incidir en eso, ¿no? Que hace falta un proceso estructurado para llevar todo esto a cabo y ese proceso tiene que ser ordenado y tiene que ser consciente, ¿no? De cómo vamos realizando ese proceso. Y siempre encuentras puntos de mejora
y cosas con las que te quedarías y no volverías atrás, que creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, una vez hecho el cambio también creo que tenemos que reconocer, ¿no? Que no volveríamos a donde estábamos antes. Igual me ha alargado un poco. Hay tiempo. Estamos hablando de ingeniería didáctica, Nagore, ¿no? Porque es todo un conglomerado de actos. Vale, sabéis que ofertamos un pequeño curso, un poco para ayudar, o para empezar un poco, ¿no? Para dar la oportunidad a las personas de diferentes organizaciones a que hagan pues la primera reflexión, el primer intento de alguna forma de hacer el diseño del perfil de salida del alumnado. ¿Qué oportunidades pensáis que ofrece ese pequeño curso? ¿Cuáles son, ¿no? los pasos que puede ayudar a dar? Bueno, por supuesto, el hecho de identificar que este es un elemento importante y que con las definiciones que muchas veces hemos hecho hasta ahora no es suficiente. Entonces, empezar a entrar en una cierta metodología que hemos diseñado conjuntamente en este curso para ver no solamente la importancia de definir el perfil, sino cómo se puede hacer, cómo utilizarlo como una herramienta de esta transformación que, lógicamente, va a seguir las innovaciones que ya hayamos incorporado, las va a querer capitalizar y va a proyectar un camino de transformación y cambio que, como Nagore ha explicado, pues es complejo y lleva su tiempo, ¿no? Conociendo el perfil de egreso, cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos utilizar como herramienta de cambio, después podemos ya entrar en otras herramientas, como rehacer el modelo educativo para asegurar que el perfil se consiga, como empezar a hacer estos prototipos de los que hablaba Nagore, que ya son experiencias avanzadas de cambio, porque vamos a entrar en un aprender haciendo conjunto, un aprender haciendo sistemático, organizado, ¿no? Entonces, nos parece que este curso, que es corto, que es asequible, que se puede hacer en poco tiempo, puede ser esta puerta de entrada, ¿no? Y que, por tanto, es una herramienta muy importante, sobre todo para aquellas personas o equipos directivos o de coordinación que a lo mejor ya llevan un tiempo haciendo innovaciones y que piensan y reflexionan y descubren que necesitan ir un poco más allá y hacer pasos más profundos en los procesos de transformación y cambio. Yo añadiría una pequeña cosa, ¿no? Creo que también el curso da la oportunidad de empezar a hacer red con los centros y equipos y personas que quieran transformar, ¿no? Creo que, bueno, estar en un contexto en el que estás escuchando y estás participando con otras experiencias similares, que puedan tener preocupaciones similares, que puedan tener motivaciones similares, ganas similares, pues siempre ayuda, ¿no? En ese proceso creo que solos, o en la vida, ¿no? Solos no hacemos nada, siempre lo hacemos acompañados. Y en este sentido, ¿no? Para un centro que siempre tienes tu equipo y tu comunidad ahí, ¿no? Pero también tener otros centros que sabes que están recorriendo ese camino, siempre contextualizado y siempre diferente y partiendo de cada uno, pero puede ayudar también a crear esa red, a crear esos, ¿no? Esas relaciones de transformación y a crear y a compartir esas experiencias avanzadas de cambio que comentaba Xavier al principio. Muy bien. Bueno, hay algunas personas que han empezado a hacer preguntas. Había una pregunta que decía a ver si había que escribirlas o se podían hacer de viva voz. No he podido contestar a esa pregunta, pero yo creo que se puede hacer de viva voz. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que os podéis animar, ¿no? O a escribirla o a decirla. Hay una pregunta, de todas formas, que plantea
como filtro, ¿no? Para tomar cualquier decisión, plantea como filtro si esa decisión que se tome impactará en los aprendizajes de los estudiantes. Y ese es un poco el filtro, ¿no? que plantea Mora, no sé quién es, pero es lo que plantea. Estamos hablando solo de aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que estáis hablando de más cosas, ¿no? Ahora, Xavier y Nagore, estáis hablando de más que de aprendizajes solamente. Claro, es que frente a esta pregunta yo haría dos reflexiones. La primera, ¿qué entendemos por la palabra aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿de qué aprendizajes hablamos? ¿De los de siempre, de aprendizajes vitales, de aprendizajes de desarrollo humano? Por supuesto, nosotros nos apuntamos a esta interpretación más profunda de la palabra aprendizaje, ¿no? Aprendizajes de vida. Ya no podemos desconectar los aprendizajes más conceptuales o de contenidos de los aprendizajes vitales. Pero, por otra parte, además esto, yo pienso que no puede ser una decisión individual de cada uno de los profesores o profesoras o de cada uno de los maestros y maestras en su proceso de planificación de las experiencias, actividades o ambientes de aprendizaje que cree, porque si no, claro, sería muy difícil que la suma de las pequeñas decisiones de cada uno de estos profesores y profesoras, maestros y maestras en los procesos de planificación y acción fueran coincidentes. De ahí nuestra propuesta de colaborar todos en ponernos de acuerdo en esta mirada y este perfil para que esto sea, yo no diría el filtro, diría el criterio con el que hacemos las transformaciones y el cambio. Por tanto, con estas dos apreciaciones o comentarios, sí, porque creemos que la persona, como decíamos antes, tiene que estar en el centro, pero habiéndonos puesto de acuerdo en muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos hablando de aprendizajes vitales, cuando no de los aprendizajes tradicionales. Para eso no vamos a cambiar, ¿no? Si queremos transformar es porque queremos hacer otra cosa, queremos realmente impactar en esos aprendizajes vitales, en esas experiencias vitales que tenemos todas y todos, ¿no? Y ofrecer contextos para que eso sea posible. Hay otra pregunta que hace Ricard. ¿Cómo se propone formar a los docentes para medir la evolución de un alumno en el perfil de salida? Es una pregunta muy compleja. No sé si Xavier se ha puesto ahí... No sabía si era por la pregunta. Es una pregunta compleja. Primero tenemos que pensar en qué queremos medir y cómo lo queremos medir. Las mediciones siempre son complicadas y entonces tenemos que realmente identificar qué, cuándo, cómo queremos medir, porque hay diferentes maneras. Podemos utilizar instrumentos que midan, por ejemplo, la autopercepción o, ¿no? la autopercepción, por ejemplo, de la creatividad que tiene cada alumnado. Eso es fácil, podemos utilizar instrumentos. Luego es difícil analizar y un poco sacar conclusiones de eso. Pero bueno, podemos analizarlo, podemos utilizar instrumentos. Pero creo que lo importante es empezar a formar, no sé si es formar la palabra, pero sí nuestra mirada hacia esas características personales para ir a ayudarles. No diría medir la evolución, sino yo diría ayudarles o acompañarles en ese desarrollo del perfil que tenemos, ¿no? Si queremos medir, tenemos otros instrumentos, pero creo que a los docentes, ¿no? Los que estamos y las que estamos todos los días, yo en este caso ahora no estoy mucho, pero sí me gustaría estar, pero sí que tenemos que formar nuestra mirada para ayudar en ese desarrollo, ¿no? Creo que otras instituciones nos pueden ayudar en mediciones de otro tipo que también son complementarias y creo que eso es importante y podemos ir configurando, ¿no? Esa foto de la evolución, pero creo que cuando estamos todos los días con el alumnado, lo que necesitamos es ayudarles o acompañarles a transitar en ese desarrollo para que poco a poco, ¿no? sean o vayan llegando a esos marcos mentales que hemos definido como comunidad, ¿no? Como institución.
Sí, muy de acuerdo con lo que ha dicho Nagore. Para mí es importante distinguir lo que yo llamo evaluación de conjunto o de las experiencias o los prototipos que nos ayudan a esta mejora continua, y otra cosa es la evaluación individualizada de cada uno de los alumnos en su progreso, ¿no? Entonces, son dos cuestiones distintas que pueden utilizarse técnicas muy distintas. Ambas son importantes, pero ambas requieren de medios distintos. En ese sentido, el cambio de mirada de los docentes es muy importante y el cambio en los sistemas de evaluación también, porque aquí la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación dentro de las diferentes experiencias que el alumno tenga van a jugar un papel muy importante. Yo igual pondría en valor la idea de la formación de los docentes, ¿no?, que han planteado, porque en el caso de WESI, por ejemplo, hay todo un programa formativo, ¿no?, que un poco, lo siento, creo que oís las campanas. Hay todo un programa formativo alrededor de todo el proceso de transformación, ¿no? Y me imagino que en las demás, en otras instituciones en las que se han hecho este tipo de procesos, la formación de los docentes también se convierte en algo estratégico. Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo creo que no, y lo hemos dicho al principio, es importante ponernos el espejo a nosotras y en nuestro caso todavía más, porque tenemos, ¿no?, en nuestra institución a los futuros docentes. Entonces es importante, ¿no?, tener que hacer explícito ese trabajo, porque es verdad, todos sabemos, ¿no?, nosotros, ¿no?, y nosotras cuando vamos a clase normalmente partimos desde nuestras experiencias previas y lo hacemos como nos han enseñado a nosotros y a nosotras. En nuestro caso queremos hacerlo diferente porque queremos, ¿no?, que tengan esa experiencia vital, que sea diferente, para que realmente luego vayan a las escuelas con esa manera de hacer o de pensar o de mirar, ¿no? Y por eso es importante y es verdad que en ese sentido, por ejemplo, la formación permanente es y será, ¿no?, y más importante. En ese sentido, creo que, bueno, evaluar y ver qué tenemos que mejorar y cómo ir formándonos, ¿no?, en este aprendizaje a lo largo de la vida, nosotras también y todas las instituciones, es importante, y capitalizar ese conocimiento y esa experiencia y esos desarrollos, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Micrófono, Xavier. Sí, ahora sí. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante hablar de algo más de la formación. Es decir, muchas veces yo creo que la formación está sobrevalorada en cuanto a formación teórica o conceptual. A mí me gustaría más hablar de planes de formación y acompañamiento activo, porque estamos hablando de metodologías activas, de cambio de mirada, y esto requiere una combinación de formación, acompañamiento, acción, reflexión, ¿no? En ese sentido, deberíamos dar un paso más y todas las instituciones que se transforman hacen esto, pero no solamente hablar de formación, porque si no a veces podemos pensar que es la misma formación que hemos hecho en los últimos 25 años. Estamos hablando de algo distinto. Sí, igual estoy de acuerdo, Xavier. Yo creo que esos planes de aprendizaje, ¿no?, paralelos a veces esos planes estratégicos, ¿no?, esos planes de aprendizaje cada vez están cogiendo más importancia en todas las instituciones, todo tipo de instituciones y aún más en instituciones educativas, ¿no? Y creo que tenemos que ser los primeros y ejemplo en realizar, ¿no?, ese tipo de planes de aprendizaje o conceptualmente, ¿no?, esa formación diferente, no esa formación teórica. Hay más preguntas. Hay un comentario. Marta Pérez ha oído lo que has dicho, Nagore, y piensa que sería genial crear algún tipo de red donde compartamos experiencias de las instituciones que estamos viviendo estos procesos. Andrés pregunta
si podríamos compartir algunos ejemplos de cómo se involucra integralmente al estudiante del proceso de transformación educativa, más allá de las aulas, porque sí reconocemos que es un participante activo, pero sin embargo, ¿cómo logramos que no se quede solo en el eslogan, ¿no? Y que vaya más allá? Micrófono. Sí, yo entiendo que muchas veces nos vamos rápidamente a los cómo, pero Nagore recordará perfectamente cuando empezamos a trabajar ya hace tiempo que ya en la primera sesión, cuando llevábamos 15 minutos, alguien decía, muy bien, esto es muy interesante, pero dígame cómo hacerlo. Bueno, yo siempre digo, miren, los cómo los tendrán que ir descubriendo ustedes. Nosotros podemos poner ejemplo, podemos inspirar, podemos hacer las preguntas correspondientes, pero lo importante es profundizar el qué. ¿Qué deseamos hacer? ¿Qué soñamos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué queremos hacer un cambio? ¿Para qué queremos hacer un cambio? Porque luego, profundizando los qués, cada institución va descubriendo los cómo, ¿no? Me acuerdo perfectamente, Xavier, de ese momento, ¿no? Y yo creo que es algo que hemos vivido todas y todos, ¿no? Cuando te proponen algo y dices, vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Cuando te motiva o te inspira esa idea. Estoy de acuerdo, creo que cada uno y cada una o cada institución tiene que buscar sus propios cómo, porque todos son diferentes, ¿no? Me ha parecido leer en el chat, ¿no? Que Mora daba un ejemplo, por ejemplo, de cómo los alumnos y las alumnas, ¿no? Dirigían las reuniones con las familias. Eso puede ser uno de esos ejemplos, ¿no? Pero creo que tenemos que ir buscando cada una, porque cada institución es diferente, cada contexto es diferente, las necesidades son diferentes y seguramente el perfil de salida, bueno, puede parecerse, pero puede que sea diferente también. Entonces, bueno, lo que tenemos que buscar es, bien, estamos de acuerdo en que ponemos a la persona en el centro del proceso, pero ¿qué tipo de persona queremos? Y para ello, ¿qué tipo de espacios, de oportunidades, de cómo podemos diseñar, ¿no? O podemos ofrecer? Pero obviamente el sentido es lo que importa, ¿no? Y luego, obviamente, pues pondremos esos elementos que nos ayuden a desarrollar, que serán diferentes en todos los casos. Hay otra pregunta que hace Tania, que quisiera entender el proceso y si, una vez decidido el perfil de salida, se trabaja con todos los estudios a la vez o de forma gradual, por ejemplo, ¿no? ¿Se cambia todo de una vez o...? Yo ahí vuelvo a insistir que no hay una estrategia única. Es decir, nosotros estamos colaborando con muchas instituciones y cada uno va descubriendo cuál es la mejor estrategia para ella. Sí, en estos momentos estamos colaborando con una universidad en Ecuador que está poniendo en marcha 6 prototipos distintos en 6 grados distintos. Otros lo hacen con 3. Depende. Cada caso es cada caso. Hay que profundizar, hay que ver qué recursos disponemos, qué energía, qué tiempo. Por tanto, todo es posible, pero son cada institución la que ha de ir un poco diseñando y dirigiendo estos procesos de transformación y cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque no todo el mundo en el mismo momento está dispuesto o está en el momento de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en cada contexto cómo y cuándo empezar y por qué empezar por ahí también. Creo que eso es importante. Lara quiere hacer una pregunta, creo que he conseguido. Lo hemos conseguido. Sí, he solicitado yo porque, bueno, he dado alguna que otra formación online y sé que siempre se agradece el factor humano y ver personas, entonces he dicho, vamos a ver si conseguimos hacer una pregunta en voz alzada. Yo, bueno, soy una estudiante de tercero del grado de Lane de Mondragón, entonces no es
no estoy como tal dentro de un colegio o dirigiendo una institución educativa, entonces mi pregunta es más amplia, pero bueno, creo que las preguntas amplias nos pueden llevar a sitios muy bonitos, así que voy a hacer un matiz, la pregunta va para Xavier y luego voy a hacer un matiz para Nagore. Para Xavier quería preguntar en cuanto a la metodología Riedusis. Yo, bueno, he vivido que en la creación de una metodología hay muchas fases en las que se va mejorando, se va cambiando, se va pivotando y bueno, al final se va perfeccionando, ¿no? Entonces, la pregunta amplia que quiero hacer es ¿cuál es como el mayor aprendizaje o el mayor reto que habéis vivido en este camino de crear como una metodología que englobe tantas áreas y toque como tantos puntos tan importantes? Esa para Xavier. Y luego para Nagore, así ya las dejáis apuntadas y ya habláis. Es que, bueno, cuando se diseña una metodología, en el momento de aplicarla, pues siempre sufre cambios, ¿no? Porque a veces pintas algo, lo intentas aplicar y se te dan vuelta todas las cosas. Entonces, en este proceso, ¿cuál es el mayor aprendizaje o el mayor reto que habéis vivido en Mondragón Unibertsitatea aplicando este nuevo perfil del alumnado que habéis diseñado desde el principio? Perdón, yo he tenido un fallo de conexión y no he podido oír la pregunta. Nagore, si empiezas tú y después yo sigo. Sí, sí. Para nosotros ya era la aplicación, ¿no? Ya una vez aplicas esa metodología, ¿cuál es el mayor reto? Para mí, el mayor reto ha sido, o sigue siendo, creo que sigue siendo, es la comprensión compartida del sentido del cambio. Es decir, que todas y todos entendamos el porqué de ese cambio, el sentido de ese cambio, porque creo que lo demás pueden ser matices, pero estar comprometidos con ese cambio, tener ese engagement, ¿no? hacia el proyecto siempre ayuda y facilita el resto de los procesos. Entonces, para mí es ese compartir o ese dar sentido compartido al cambio, creo que es el reto más grande. Acertar en el por qué, para mí es la clave. Y creo que es un reto y creo que hay que cuidarlo bien, que obviamente cuando empiezas, ¿no? Le das importancia, pero yo creo, ahora pasado el tiempo, yo creo que hay que cuidarlo mucho más. Y ahora, perdón, si puedes repetir la pregunta porque no he captado. Sí, no pasa nada. Preguntaba que en cuanto a la metodología Riedusis, que muchas veces cuando se crea una metodología que toca como tantos ámbitos tan importantes dentro de lo que es una institución educativa, que sufre muchos cambios, modificaciones, perfeccionamientos. Entonces, ¿cuál es el mayor aprendizaje que habéis sacado de la creación de una metodología que abarca tanto y que abarca como cosas tan importantes en todos los puntos? No sé si no quiere responder tu pregunta o... La dejo escrita y que bueno, que luego la lea y me la conteste. No problema. Muchas gracias. Se ha ido, sí. Me supongo, como estaba en Portugal, encima se estaba cambiando de sitio, tendrá algún problema. Tendrá problemas de conexión. Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Hemos hecho una hora pasada. Bueno, esperamos que os haya resultado interesante. Y bueno, pues ya sabéis que si tenéis interés, pues hay un pequeño curso, un curso breve sobre esta temática que os puede ayudar o puede ayudaros un poco a empezar, ¿no? A empezar este proceso. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotras, porque bueno, pues aquí estamos entusiasmadas con el tema. Nosotras nos ha cambiado la vida de alguna manera, ¿no? Nuestra ingeniería ahora es distinta, trabajamos de forma diferente y esto no tiene vuelta atrás. Antes Nagore comentaba, ¿verdad?, que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás y nuestro proceso pues ya no tiene vuelta atrás. En este camino que hemos emprendido, pues vemos un poco cómo ir hacia adelante, ¿verdad?, en todos estos procesos, basándonos un poco en
las personas, ¿no? Ese es el centro de nuestro trabajo hoy en día. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta otra ocasión. Muchas gracias. Agur, Nagore. Agur. Agur, Lara. Eskerrik asko, Lara. Agur.